Buenas tardes, mi nombre es Ana Alicia Paredes. A continuación les voy a hablar primeramente de todo lo concerniente al contrato de mandato, el cual se define como un contrato por el cual una persona se obliga gratuitamente o mediante un salario a ejecutar uno o varios negocios por cuenta de otro. Así que tenemos que el mandato debe ser un contrato, donde debe existir un encargo de una de las partes, en este caso vendría siendo de una a otra. El encargo tiene la ejecución de una o más actos jurídicos. Por otra parte tenemos que las partes del contrato son las siguientes. Primero que nada tenemos el mandante, que es el encargado de ejecutar una o más negocios. Y tenemos el mandatario, que es la persona que obliga gratuitamente o, mejor dicho, mediante un salario a realizar una ejecución de varios o unos negocios por cuenta de otros. Asimismo, tenemos que, es importante señalar que existe cómo se ubica el contrato de mandato dentro de la clasificación de los contratos. Esto quiere decir que el contrato tiene ciertas clasificaciones y cómo se va a realizar. Primeramente tenemos que es un contrato unilateral, que se obliga al mandatario y se puede generar ciertas obligaciones al mandante. Tenemos que el contrato es consensual, y ese contrato se debe señalar que según su naturaleza es un contrato gratuito. Por consiguiente, quiere decir que si no hay controversias del contrato, así como lo establece el artículo 1686 del Código Civil. También puede ser de locución instantánea. En el mismo orden de ideas tenemos que existen ciertas clases de demandantes, como son las siguientes. Tenemos primero por la forma de manifestación de la voluntad del mandante, donde aquí puede ser expreso o puede ser tácito. Aquí lo establece el artículo 1685 del Código Civil. Por otra parte tenemos por la extensión de los intereses, bien sea general o puede ser especial. Aquí lo establece el artículo 1687. Y también tenemos por su forma de señalar los poderes del mandatario, bien sean todos aquellos términos generales. Y esto lo dice el artículo 1688. Por otra parte, cabe señalar que se deben tomar en cuenta el objeto del mandato, ya que es un acto jurídico que se busca efectos del mandato frente a las partes, con respecto a las obligaciones del mandatario, frente al mandato y cómo son estas obligaciones que se van a realizar. Estas se mencionarían las siguientes. Primero tenemos que la obligación del mandato. Aquí es cuando el mandatario está obligado a ejecutar el mandato con las diligencias de un buen padre de familia, así como lo establece el artículo 1692. Tenemos el segundo, que es la obligación de mantener informado al mandante. Esta obligación se trata que el mandante debe tener interés especial de estar informado y darle una información adecuada. Por ejemplo, cuando se da, o mejor dicho, se hace por ejemplo, un cobro de un pago, no se hace nuevamente ese crédito, ya que es pagado al mandatario. Puede ser, bien sea vencida o se puede vender nuevamente, la cosa ya vendida por el mandatario más que todo. En tercer lugar tenemos la obligación de hacer contraparte. Esta contraparte quiere decir que constituye una obligación de no hacer, que está más que todo que está comprendida en la primera obligación. Esto lo establece el artículo 1692. Tenemos la otra obligación, que es la obligación de rendir cuenta.
donde ésta establece todo lo concerniente, más que todo, a la rendición de cuentas, donde se busca la facultad jurídica mediante el artículo 1692. Tenemos la obligación también de abonar al mandatario todos los partes efectivas y no se debe dejar esa facultad al mandatario de todas las actividades. Y por último tenemos la obligación, que es la de restituir al mandante las cosas que son objetos del mandato. Y esto quiere decir que la obligación es restituir todas las cosas al mandante que son objeto del mandato. Estas se pueden denominar las siguientes según el artículo 1702. Entre estas se encuentra la obligación del mandante frente al mandatario y también el reembolsarle las cosas que se estén haciendo, los hechos, y pagarles el salario prometido, indeterminizar todas las cosas y cumplir las obligaciones al mandatario dentro de lo que se esté realizando y los límites que se estén haciendo. Al igual forma tenemos se evidencia la protección también del mandatario en cuanto a esos negocios que se estén realizando. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentra la solidaridad entre los comandantes y el comandato, bien ya sea por dos o más personas. Para un negocio, mejor dicho, cada una de estas personas debe ser responsable frente al mandato. ¿Y cómo se va a ejecutar, o mejor dicho, al mandatario de todos esos efectos que se estén realizando en el mandato, así como lo establece nuestro Código Civil? Aquí el mandatario tiene el derecho de retención frente al mandante. Por su parte tenemos también que se explique el mandato por causas comunes a todos los contratos, bien sean señalados en el Código Civil, bien sea de la siguiente manera. Puede ser por revocación del mandato, puede ser por renuncia al mandato, o puede ser por muerte, por cesión de bienes del mandante o el mandante, o por inhabilitación del mandante o mandatario. En su parte también tenemos, así como este contrato, tenemos el contrato de transacción. Este contrato de transacción es aquel, más que todo, el cual la parte se ve mediante una recíproca concepciones, terminan algún litigio pendiente, que esto precabe más que todo en un litigio consensual, como lo establece el artículo 1703 del Código Civil. De igual forma tenemos que para transigir este contrato se necesita capacidad para disponer de las cosas, de todas esas cosas comprendidas en la transacción. Tenemos que la transacción tiene sus partes, la cual se ve más que todo, o mejor dicho, fuera de la cosa juzgada. Esto cabe mencionar también que esta transacción que se realiza debe ser realizada con documentos exactos y concisos, no deben ser falsos porque serán todos nulos. Estas transacciones son anulables por un derecho conforme que se establece en el artículo 1847, siempre y cuando se vea en la controversia entre las partes, entonces se da por error. Tenemos que se puede acotar la transacción hecha en alguna de las ejecuciones, bien sea de un título nulo y tomando en cuenta, a menos que las partes hayan tratado una nulidad del contrato. Tenemos también que se debe tomar en cuenta todos aquellos hechos que se pueden realizar, todos aquellos nulos que se hayan hecho de un contrato, bien sea por una ejecución, un contrato de ejecución ejecutoria, que es aquel que no tenga la parte judicial conocimiento de este contrato y se puede realizar de manera
concebida. Así tenemos que cuando las partes hayan comprendido una transacción de una legitimación indebida, todos los negocios pueden ser todos esos documentos o negocios pueden ser nulos cuando no sean conocidos o esos documentos sean conocidos, son nulos. Y también ya para finalizar podemos decir que la transacción puede transigir, mejor dicho, sobre una acción civil, bien sea proveniente de un delito, porque la transacción no impide un juicio penal, y bien sea por el Ministerio Público. Bueno, eso debemos tomarlo en cuenta, ya que esas transacciones no serán nulas cuando se refieran más que todo a un objeto o un documento o que no esté descubierto en el momento. Bien sea de las partes que no conozcan eso sobre el objeto, y eso nos da esa información. Bueno, esa fue mi exposición. Muchas gracias por su atención.